Señor les bendiga. Dice la palabra de Dios en el libro de Amós. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Bueno, vamos a tratar de entender y de explicar. Hay una cantidad de cosas, pero en realidad lo que Dios quiere es llamar nuestra atención para que nosotros escuchemos su palabra. Amén. Dice la Biblia, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Usted y yo, que estamos viviendo estos tiempos y que seguramente usted también se asombra por lo que está sucediendo en el mundo, las noticias que nos llegan a diario, cada día más sorprendentes, que alarman más, y noticias que llegan de todos los lados, de todas partes, noticias sobre terremotos, noticias sobre guerras, rumores de guerras, noticias sobre cosas que están sucediendo en el campo de la salud, en el campo de la economía, en las relaciones internacionales, en cuestiones de tipo familiar, la niñez, la infancia. Y cada día este tipo de noticias, feas todas, horribles todas, va en aumento la cantidad de hechos, de delitos, de violaciones, y el hombre se ha convertido en una amenaza contra el mismo hombre. Es terrible lo que está sucediendo en el mundo. Y hay señales que nos llegan de todas partes, incluso hasta del espacio, de galaxias o de mundos muy distantes, muchos años luz de distancia de nosotros. Y nos llegan esas noticias, pero no es algo que no se haya dicho. El Señor profetizó diciendo, y habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, Sí, Señor. y en la tierra angustia de los hombres, confundidos por causa del mar y de las olas. El mar es el mundo. Y el mundo ahora, según esas palabras del Señor Jesús,
es un mar de turbulencia, de contradicciones, de confusión, un mar que se enfurece cada día más y más. Pero las personas fueron de alguna manera, Dios le ha revelado, porque la Biblia dice que Dios nos ha revelado lo que Dios quiere. Dios ha querido comunicarse con el mundo, pero tiene una manera. Dice que a través de sus siervos, los profetas. Dios tiene predicadores, Sí, amén. dispersos por toda la faz de la tierra. Y esos predicadores, pastores, profetas, maestros, van con la Biblia, la palabra de Dios, el libro divino, ese del cual Pedro dijo, el apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y el Señor Jesús, al hablar de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si usted quiere saber, conocer el porqué de las cosas, y quiere saber hacia dónde se dirige el mundo, la humanidad toda. Bueno, la Escritura nos dice que la humanidad camina ciega hacia un desastre final. Y digo ciega porque la humanidad no ha querido oír y acatar la voz de Dios. Y ha cometido una locura: no oír la voz de Dios, no acatar la voz de Dios. Es una locura, es algo criminal, es malo y es inmensamente perjudicial. Hay cantidad de cosas que nos dice acá. Por ejemplo, ¿rugirá el león sin haber presa? Está diciendo la Biblia que todas las cosas que están sucediendo siempre tienen un origen, una causa. Son efectos de una causa. Y Dios quiere llevarnos al origen de las cosas. ¿Por qué las cosas suceden? ¿Por qué tanto dolor en este mundo? Tanta tristeza, lágrimas, dolor, sangre. ¿Por qué tanta angustia en este mundo? El Señor quiere llevarnos para que entendamos el origen de todos los dolores que se agolpan y asedian a esta sociedad, al mundo. Y quiere a la vez entregarnos la fórmula, el remedio para encontrar la cura, para encontrar la salida
la manera como el hombre puede escapar de la ruina, del colapso, de cómo el hombre puede ser salvo, Amén. librarse de los horrores que están profetizados, que van a suceder sobre la humanidad. Hay algo más, y es el Evangelio según San Mateo, el que nos dice, bueno, nos cuenta la Biblia que llegaron unos fariseos y saduceos, eran dos facciones político-religiosas de aquel tiempo, y ellos siempre aparecían como adversarios del Señor Jesús, contradiciéndolo, atacándolo y persiguiéndolo en todas las cosas y todo el tiempo del ministerio del Señor Jesús. Y ahora vienen ellos y le hacen una pregunta y le piden al Señor que les diera una señal. Danos una señal y nosotros creeremos en ti. Como si no bastara todo lo que el Señor había hecho. Había resucitado muertos, sanado enfermos, leprosos, le había dado la vista a los ciegos, había hecho hablar al mudo, oír al sordo, saltar al paralítico, había multiplicado los peces y el pan. Y eso no bastaba para ellos. Era necesario ahora que el Señor les diera otra señal. Cuando una persona no está decidido a creer en Dios y a creer en su divina palabra, cuando una persona no está decidido a someterse a Dios en sincero arrepentimiento y no quiere abrazar el cambio y la transformación y la nueva vida que el Evangelio ofrece, entonces no basta, no es suficiente nada, nada. Y siempre va a tener contra la verdad y contra Dios un reproche y un motivo para enfrentarse a Dios y a su divina voluntad. Pero mire la respuesta del Señor. Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis discernir o distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Bueno, entonces el Señor estaba hablando con una gente que conocían que eran muchos de ellos personas de un gran intelecto, de una gran educación, formados en universidades, personas que tenían un conocimiento del mundo de su época en muchos aspectos. Eran doctores de la ley, eran especialistas en una cantidad de ramas, de ciencias, de conocimientos.
el Señor les dice, mire, la persona más humilde, el campesino, el individuo más sencillo, puede entender cosas que son tan naturales como por ejemplo esta. Hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo. Y les dice, ustedes son unos hipócritas, falsos, mentirosos, traicioneros, aduladores, que saben estas cosas que son tan sencillas para el hombre más sencillo de la vida. Y ustedes se hacen los torpes y los ignorantes, o por lo menos así parece. Ahora les dice, señal no les será dada, sino de la del profeta Jonás. Los traslada atrás muchos siglos, 6, 7 siglos atrás, a un hecho que sucedió en aquellos tiempos. La Biblia nos cuenta de un profeta a quien Dios lo envió a Nínive, un israelita lo envió a Nínive, una ciudad opresora, una ciudad criminal que vivía de la rapiña y que había perseguido a los israelitas. Entonces nos cuenta la Biblia que este profeta se negó a ir a ese lugar y abordó una nave y se embarcó con otro destino hacia otro lugar. Decimos dos cosas. En primer lugar, tenía razones personales el profeta para no ir a Nínive a predicarle a un pueblo de gente que eran sus enemigos, los enemigos de su pueblo. Y este profeta sabía que si él predicaba la palabra de Dios en ese lugar, seguramente se iban a arrepentir, Dios los iba a perdonar, y Jonás lo que quería era la destrucción de ese pueblo. Por eso, desde ese punto de vista, nosotros entendemos esa razón de él abordar una nave y arrancar hacia otro destino. La Biblia nos cuenta que se levantó una enorme tempestad en el mar, y este profeta fue echado a la mar, a esa mar enfurecido, fue lanzado a ese mar enfurecido por las otras personas de la tripulación del barco. Cuando al profeta lo arrojan al mar, inmediatamente hay bonanza, hay paz. El mar se aquieta, las olas, y la nave siguió su rumbo, su destino, de una manera tranquila, y el profeta se fue a las profundidades del mar. Y la Biblia nos cuenta que un pez, Dios tenía preparado un pez que se tragó a Jonás, y allí estuvo Jonás durante 3 días en el vientre de ese pez. A los 3 días, el pez fue a la orilla
y allá vomitó, digamos, al profeta allá en la orilla, en la playa. Seguramente había mucha gente en esa playa, playa del mar. Estamos hablando de Nínive, una ciudad muy grande y muy antigua, de las ciudades más antiguas de aquellos lugares, y seguramente había muchos bañistas, había mucha gente, mucho movimiento. Cuando todas aquellas personas que se estaban bañando ven que se acerca a la playa un enorme pez y que lo abre su boca, y de la boca de ese gran pez emerge un hombre con aspecto de profeta, y en realidad era un profeta, y comienza a entrar por las calles y avenidas y plazas de la ciudad, predicando la palabra de Dios y diciéndole a la ciudad: dentro de 40 días Nínive será destruida. La Biblia nos cuenta que el mensaje de ese profeta, tan sencillo, fue solo eso: dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero caló tan hondo, tan profundo ese mensaje, que llegó hasta el palacio del rey, y la reina, los príncipes y todos los cortesanos del palacio, las autoridades, todas las personas, los miles de aquella ciudad, dice que se convirtieron a Dios. Amén. En un profundo y sincero arrepentimiento, y toda la ciudad fue salva porque Dios perdonó a toda la ciudad. Y esa fue la señal de la cual habló el Señor Jesús cuando dice: no les será dado sino la señal del profeta Jonás. El profeta Jonás fue la señal. Pero, ¿qué fue lo que pasó allí? Bueno, dentro del Partenón de los ninivitas de esta ciudad de Nínive, dentro de sus innumerables dioses y divinidades y religiones y creencias que había en aquel lugar, ellos adoraban a un dios llamado Oanes. Un dios mitad pez y mitad humano. Y cuentan que esta divinidad que salía del mar enseñaba a los ninivitas enseñanzas de buenos modales, letras, matemáticas, arquitectura y otras cosas. Entonces los ninivitas adoraban a esa divinidad porque les enseñaba buenos modales y les enseñaba muchas cosas importantes, necesarias, como las letras, las matemáticas, la arquitectura, seguramente, y otras ciencias, medicina, qué sé yo. Entonces había razones para que ellos adoraran y le creyeran
a esa divinidad que según ellos, según sus mitos, su mitología, esa divinidad salía del mar, mitad hombre, mitad pez, para enseñar a la comunidad de aquel lugar. Entonces, cuando ese enorme pez se acerca a la orilla y abre la boca, y de la boca de ese enorme pez sale un hombre con aspecto, con figura de profeta, y empieza la predicación de la palabra de Dios por todos los lugares, parques, avenidas, calles, por todos los lugares. Inmediatamente la ciudad de Nínive se sintió obligada moral, espiritualmente, a acatar la palabra del profeta, arrepentimiento. Y dice que la Biblia, que la ciudad toda se arrepintieron con saco y ceniza, en profundo arrepentimiento, porque creyeron a la palabra, a la predicación del profeta. Dice la Sagrada Escritura que toda esa gente se convirtieron. Fue un arrepentimiento en masa. Entonces, la señal del profeta Jonás es esa. Los ninivitas creyeron porque creían en ese Dios que salía del mar para enseñarles buenos modales. Y entonces el Señor le dice aquí a los fariseos y a los saduceos, ellos creyeron. Y aquí ha venido uno más grande, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. A Jonás lo recibieron y creyeron en su palabra y obedecieron su mensaje. Y yo he venido, les he predicado el Evangelio, he hecho señales y milagros, y la gente no quiere creer en mí. Y vean, lo crucificaron, lo llevaron a la cruz. Ese mundo malo, incrédulo. Queridos amigos, esta noche usted está escuchando una predicación. Amén. La palabra de Dios. La está escuchando. Dios le está hablando con una variedad de formas, de lenguaje y de palabras, para que usted entienda, para que usted esta noche pueda abrir su corazón y decir, bueno, otros pudieron convertirse, yo también esta noche voy a hacer mi parte, me voy a convertir, porque hay una amenaza, hay un peligro latente, así como Nínive dentro de 40 días. Ahora este mundo está amenazado. Esta sociedad, sobre esta sociedad actual, se cierne una amenaza, un peligro, y hay una sentencia. Y si usted no se arrepiente, no se convierte a Dios, no abraza el Evangelio, no abraza la doctrina. Si usted no toma en serio el Evangelio,
usted se pierde, usted se condena. Usted también va a caer dentro de ese mismo maremoto que va a envolver a toda la población de este mundo. Y nosotros lo estamos invitando a que miren las señales, las profecías, los anuncios de Dios, queriendo alertarlo, queriendo invitarlo a la fe, a la convicción, al arrepentimiento, a la obediencia, a la fidelidad, invitándolo a la consagración, invitándolo para que vaya a la iglesia, nos acompañe, se quede con nosotros y llegue a formar parte de la sociedad de Dios, el pueblo que Dios está preparando para la vida eterna. Dios te bendiga. Te deseo una feliz noche.